para esta oportunidad le corresponde a un expositor internacional que ya tenemos por acá y yo le voy haciendo el espacio mientras lo presento. Ustedes hacen que todavía no está en el escenario, no se preocupen. Bien, tenemos al ingeniero Luis Iván Ruiz Flores. Don Luis, les comento que nos viene a hablar sobre la transformación sustentable mediante tecnologías emergentes. Y ya don Luis aquí instalándose, les comento que él es ingeniero electricista, máster en Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, esto en México, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector energético, actualmente es CEO de ARE Engineering y del Instituto Educativo y de Especialidades, además también es presidente del capítulo de Potencia y Energía PES y de la IEEE, Consejo de México para el periodo 2025-2026. Don Luis, ¿cómo me le va? Me lo han tratado pura vida. Sí, muy amable. Excelente, Gracias. bienvenido. El público suyo y por supuesto este fuerte aplauso también. Gracias. Gracias. Don Fernando del técnico, ¿sí nos escuchamos? ¿El público sí nos escucha bien? Yo traigo el puntero, sí. Sí, está bien. A ver, sí se ve bien, ¿verdad? Bueno, buenas tardes a todos. Dicen que los últimos seremos los primeros en el reino del Señor, ¿verdad? Gracias por su tiempo. Gracias por su tiempo. Esperemos que aguante la batería. Si no, aquí dejo el conector. No sé si es este. A ver si no se va la energía. Creo que no, ¿verdad? Mi nombre es Iván Ruiz. Este tema que yo les traigo, perdón que me pueda mover, por eso pedimos el micrófono. Ya saben que el mexicano siempre trae cosas picantes, es al azar, ¿verdad? Es un tema que voy a tardar 30, 35 minutos, voy a tratar de ser, si quiere pasar para a los compañeros de ahí, no mucho. Vamos a probar si funciona el… Estoy probando el apuntador mientras, porque vamos a hacer una consulta. Si quiere agarrar varios para pasarlos, no traigo para todos, ¿verdad? Pero para algunos sí. Bueno, este tema es interesante. Me dijeron que era un colegio federado que traía varias disciplinas, entonces quisiera iniciar mencionando que nosotros estuvimos más de, si me ayudas a pasarlo aquí, los que están atrás, más de 18 años en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. De ahí, pues, algunos que me conocen, me absorbió la empresa ETAP, Electrical Transient Analyzer Program. Y ETAP en particular, pues, conocimos a mucha gente que son amigos de Costa Rica. Algunos, pues, obviamente, hicimos negocios y seguimos haciendo negocios. Entonces, la paleta que les pasé con Chile, pues es para hacer esta breve encuesta. Si pueden escanear el QR, por favor, los que tienen su iPhone 17, pues les agradecería que lo escanearan. Al que tiene el Samsung Fold 7, ¿verdad? Todos los gerentes que están sentados aquí, o el que tienen el Oppo 10, ¿verdad? Si pudiéramos hacer el escáner del QR y contestar esta breve encuesta. Se va a empezar a mover, si es que lo están haciendo, se va a empezar a mover y eso es lo que vamos a hacer en interacción. La primera pregunta es si tenemos conocimiento de las tecnologías emergentes. Bueno, ahí predomina la mayoría que sí, ¿verdad? Gran parte de los expositores hablaron de tecnologías emergentes, algunos ejemplos de tecnologías emergentes. Muchos de los oradores cargaron a inteligencia artificial, la última oradora pues IoT, pero hay más, ¿verdad? Se vale mencionar, no he escuchado. Voy a pasar a la siguiente pregunta, ¿va? Mientras disfrutan ese dulce con picante. Vamos a la siguiente. ¿Qué tecnología emergente conoce? Si estuvo desde la mañana, pues gran parte de los colegas que presentaron pues mencionaron alguna. Pueden empezar con la más sutil o la que más mencionaron desde el Congreso, ingeniería con inteligencia artificial,
pues ahí tienen algunos gemelos digitales, están poniendo en la nube otros ChatGPT, ¿verdad? Se repite insistentemente, IoT, BIM. Bueno, esta encuesta que estamos haciendo es precisamente para ver si están prestando atención, pero también para ver el nivel de conocimiento que vamos a tratar de transmitir. Voy a retirarla, la encuesta va a seguir abierta y voy a iniciar. Nosotros pertenecemos a una compañía, después de 6 años en ETAP, 18 años en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, pues formamos nuestra propia compañía. Hemos hecho también amistad con gente de Schneider en Latinoamérica y esto nos ha traído fundar una compañía con más de 80 ingenieros de posgrado, muchos proyectos de estudios eléctricos y más o menos 2,000 horas hombre en grupo, en conjunto de este equipo de trabajo. Este es el background o el contenido. Vamos a hablar de los cambios en sistemas de potencia, el desempeño de los ingenieros en sistemas de potencia, la conceptualización de sustentabilidad, porque algunos le dicen sostenibilidad, pero algunos le dicen sustentabilidad. Hay 100 artículos técnicos en Scopus que llaman sustentabilidad y otros 100 artículos en Scopus que le llaman sostenibilidad. Entonces sería un paper adicional de saber cómo se le dice. Vamos a ver también conceptos de transformación digital, las tecnologías emergentes per se. También vamos a ver el concepto de análisis bibliométrico, porque lo que están presentando los colegas y mañana todavía falta es precisamente cómo es que Latinoamérica está emergiendo o inmersándose en estos tópicos. Vamos a cerrar con lo que estamos haciendo nosotros en México. Ustedes escuchan a México con muchos proyectos en trenes y que precisamente hablan de tecnologías emergentes y vamos a llegar a las conclusiones. Esta filmina es muy parecida a la que presentó el primer orador, Rafael Franco, y muy parecida a la que presentó la oradora, ¿verdad? María Luisa. ¿Cómo cambiaron los sistemas eléctricos en su momento de el ayer, de los años 60, 70? Pues vean, desde que se generaba la energía, se transmitía, se reducía o se elevaba, se llevaba con líneas de transmisión y llegaban a un cliente. Esto cambió rotundamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora pues hay una generación distribuida que depende de energía solar, eólica, que es energía intermitente, algunos le llaman Variable Renewable Energies, las famosas VREs, y también del Battery Energy Storage, ¿no? Costa Rica pues tiene un adelanto, un paso adelante de México, algunos países adicionales que empezaron a implementar, ¿verdad?, los vehículos eléctricos. Nosotros en México sí tenemos ese ímpetu por comprar un vehículo eléctrico, pero no es tan económico. Entonces, todas estas generaciones distribuidas o estas VRE al momento de conectarse al sistema, o lo que se llama el TCO, Transmission System Operator, que aquí ustedes tienen uno, en México también tenemos uno, ¿verdad? Los que conocen México se llama Comisión Federal de Electricidad. Al momento de conectarse, pues son energías intermitentes que tienen que medirse parámetros. Parámetros del flicker, parámetros de armónicos, el Total Harmonic Distortion, parámetros de, lo dijo Rafael, voltage right, ¿verdad? También tienen que medirse parámetros dinámicos. Entonces, cuando tú tienes este tipo de variables, básicamente tienes que tener tecnología con respuesta a la demanda y tecnología con rendimiento energético. Eso es lo que están hablando todo el tiempo. Pero ¿cómo estamos nosotros los ingenieros atrás? ¿Quiénes estamos poniendo al sistema de operación? ¿Quiénes estamos poniendo al sistema de generación? ¿Qué personas estamos poniendo al sistema de distribución? Bueno, nosotros si estudiamos ingeniería electromecánica, eléctrica, electrónica, industrial, si estudiamos ingeniería civil, si estudiamos arquitectura, como decía nuestra oradora también de la mañana, ¿verdad? Pues tienes que usar tecnología, software. Entonces, lo que nos enseñan en la metodología clásica, en el bloque amarillo, usted aprende programación, memorias de cálculo, aprende Excel, aprende tal vez programación con MATLAB, con Python y aprende a simular, aprende a entender las iteraciones, porque se debe de hacer el número de iteraciones n veces. Entonces, usted sale con una ingeniería, un magister o un doctorado, pero no le enseñan la normatividad, no le enseñan el American National Standard, no le enseñan el IEC, le mencionan tal vez el GOTS, que es un estándar ruso, le mencionan tal vez los estándares IEEE, el Color Books, pero no se los enseñan con muchísima nutrición. Entonces el libro de hace 4 décadas, el ingeniero, el profesor, le sigue enseñando eso, 4 décadas. El profesor de manera un poquito alevosa, pues se sabe todos los ejercicios del Hayat,
del Stevenson, del Fitzgerald y un montón de libros que usted aprendió. Bueno, todos estos libros están basados en recomendaciones también. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que los ingenieros, digamos, que están aquí, de lo que ya platicaron algunos oradores, tienen escadas de una marca, yo sí puedo decir, ¿verdad? Schneider, ahora sí puedo hablar, Siemens, General Electric y un montón, ¿no? ABB. Todos estos tienen bases de datos. Algunos tienen escadas, algunos tienen sistemas de planeación, algunos tienen sistemas de medición, otros tienen sistemas de analítica, ¿no? ¿Y qué pasa? Que estas personas, mujeres y hombres, tienen ya 65 años de edad. Es decir, tienen 30 años de experiencia, pero tienen que hacer gestión del conocimiento hacia atrás. Entonces, cuando está pasando eso, muchos de estos colegas que están aquí no están transmitiendo esa información al ingeniero que está llegando nuevo, a ese doctor que está llegando con sistemas SCADA que le enseñó su profesor, con sistemas de medición, con sistemas de calibración de relevadores que utilizan ya equipos de prueba. Les dicen que el SCADA es un sistema de monitoreo, sí, pero resulta que el SCADA, si es de marca Siemens, no se comunica con un sistema de analítica si es de marca Schneider o si es de marca X. Entonces, todas estas marcas no se comunican. Las bases de datos, hay una ausencia o un déficit de intercomunicación, que es lo que decían algunos colegas. Entonces, lo que está sucediendo es que el ingeniero que está egresado de una escuela privada o una escuela pública, no voy a mencionar los nombres de las escuelas de ustedes porque ustedes las conocen muy bien, pero en Latinoamérica, si es una escuela pública o es una escuela privada, pues está ese déficit presentando. Tiene que empezar a aprender estándares. Tarda entre 3 y 7 años, es decir, 10 años en la compañía, en donde tiene que haber un gerente de administración, un gerente de operación, un superintendente, enseñarle con experiencia que las normas se deben de respetar. Y cuando ya va al siguiente nivel, se da cuenta que el mundo ya evolucionó en 4 o 5 años y tiene que aprender mercado eléctrico mayorista, tiene que aprender modelos de competencia, tiene que aprender reglamentos internacionales, ¿verdad? Código de red y operación del sistema. Entonces, todos estos bloques, el amarillo, el verde y el azul, está enfocado a que el ingeniero y su desempeño tiene que especializarse. De hecho, ustedes que están sentados, y gracias por estar todavía sentados, que no es fácil aguantar todo un día, se están tratando de especializar, de aprender lo que está afuera, ¿verdad? Bueno, entonces el tema de sostenibilidad, hablando de todo esto, pues hay algunos ingenieros que se especializan en sistemas eólicos, algunos otros en sistemas solares, otros más en sistemas de almacenamiento, pero la particularidad de todos estos tres es que se conecta al mismo POC o el POI, el Point of Interconnection o Point of Connection, que es el TCO. Y cuando se conecta al TCO, cualquiera de estas BREs, pues el concepto que está en el Consejo Mundial de Energía muy latente es sustentabilidad energética. ¿Y qué es la sustentabilidad energética? Bueno, a una persona de Costa Rica, a una persona de Europa, a una persona de México, una persona de Brasil, debe de tener el suficiente poder adquisitivo de trabajar y su salario debe alcanzar para pagar el recibo de luz, ¿no? Usted cuando le paga a la empresa de aquí local, pues tiene que tener el suficiente dinero para poder pagar. Eso se le llama el eje de equidad social. Es decir, cualquier persona también, aunque no esté con un trabajo, ¿verdad? Si está conectado a la red de un país, debe de tener la facilidad de conectarse a un sistema de energía. Debe tener energía eléctrica. Allá en México tenemos 99.1% electrificado, falta 1% del país en electrificar. Entonces, ese 1% casi no tiene ese eje, equidad social. Entonces, ¿qué es lo que hace ese 1%? Empieza a conectarse con BREs a paneles solares, ¿no? Si nos vamos a Bolivia o si nos vamos a Perú, pues hay un porcentaje igual de diferencia en donde no se está cumpliendo ese eje social. Entonces, la sustentabilidad energética, estos 3 ejes de equidad social, mitigación de impacto ambiental y seguridad energética son los que dependen de hablar de sustentabilidad energética. ¿Y a qué se refiere mitigación del impacto ambiental? Pues que si vas a poner un parque solar, pues no le afectes a los arbolitos, a la fauna, ¿verdad? Tienes que hacer estudios de mecánicas de suelos. Estamos en un colegio federado de arquitectos, entonces aquí hay arquitectos, hay ingenieros civiles, me imagino, pero tienes que hacer estudios de prefactibilidad. No puedes poner un parque solar donde quiera, tienes que hacer análisis de contingencia. Entonces, cada vez que tú hablas de sustentabilidad, tienes que ir al segundo eje.
En todos los países de Latinoamérica hay gran parte de recursos energéticos, hidráulicos, hay sol, hay viento, pero no en cualquier lugar puedes poner wind turbine, no puedes poner parques eólicos en cualquier lugar, tienes que tener buen viento. ¿Alguien de ustedes sabe cuáles son los metros por segundo en la velocidad del viento ideal? Para saber si estamos despiertos. ¿Cuál es la cantidad de metros por segundo? Rafa dice 5. ¿Alguien más? Si tienes que tener una cordillera en donde tenga buen viento, buen clima, y más o menos tiene que tener 10 a 12 metros por segundo. No puedes poner parques solares tampoco en cualquier lugar. Si hablamos de Costa Rica, ustedes me van a contestar a la primera. Yo les voy a hablar de México. México, la costa de Baja California, que está abajo de California, San Diego, pues es una irradiancia muy buena, pero esa irradiancia no es tan buena en otras partes de México. Por ejemplo, donde yo vivo, en el centro, a una hora de la capital, no hay buena irradiancia. Entonces no puedes poner un parque solar o no te puedes aventurar a decirle, y lo digo con las marcas, a White Cree Energy o a Iberdrola, a EDF, a Grupo Sierra, no le puedes decir, oye, pon un parque solar aquí, porque lo primero que te va a preguntar es, bueno, ¿qué tal está la irradiancia? Entonces, a nivel mundial también hay un mapa solar. Entonces, cuando estás hablando de eso, si vas a poner una BRE cualesquiera, pues tienes que hacer un estudio de mitigación. Es decir, no puedes dañar solamente porque tengas el recurso energético. Y el último, no menos importante, de hecho es el más importante por el que estamos sentados aquí, es la seguridad energética. Si nosotros tenemos libros de al ambiente en todos los países de Latinoamérica y tenemos recursos energéticos, pues tampoco puedes poner una planta nuclear en cualquier lugar. No puedes poner una planta nuclear en cualquier país, debes de tener el recurso, ¿verdad? Uranio, como para darle vida al reactor. Nosotros tenemos una planta que le da 5% de energía eléctrica a todo el país, es la Laguna Verde, que está a la costa del Golfo de México, que nuestro amigo Trump le llama Golfo de América, ¿verdad? Bueno, yo vivo cerca del Golfo de América, ¿verdad? Entonces, la seguridad energética se refiere a que cuando tú conectes este tipo de energías, no vayas a tirar el sistema. Lo que ustedes decían hace rato, no vayas a generar un blackout o un shutdown. Es decir, que no generes un apagón o que no generes un paro de planta. Decía uno de los oradores, ¿ustedes saben cuánto cuesta tener un paro de planta en millones de dólares? Y les ponía un ejemplo. Si tú tienes un paro de planta, puedes perder producción de cemento, puedes perder producción de cerveza, que es muy importante, ¿verdad? Puedes tener paro de producción de energía X, ¿no? Entonces, puedes colapsar toda la red eléctrica. Entonces, la seguridad energética, se los menciono porque cuando hablamos de sustentabilidad, nos olvidamos de las reglas, de los libros de reglas. Y por eso les decía, los parámetros eléctricos como el flicker, el THD, la frecuencia, se tienen que medir. No puede haber un límite máximo mínimo que se eleve. Aquí hay otros 3 parámetros. STIPS, para los que no conocen, las siglas están en inglés, aquí se los quise poner por el tiempo. Bueno, son las políticas declaradas, es decir, a nivel mundial hay políticas y estrategias. Costa Rica está dentro de esas políticas. Casi todos los países de Latinoamérica están dentro de esas políticas. APS es cuando cada país anuncia un compromiso cada año. Y lo que estamos aquí sentados, emisión neta cero, es que todos los países van a cumplir el APS y el STIPS declarado en las firmas. El protocolo de Kioto en el 97, el Tratado de París, el Acuerdo de Brasil, etcétera, ¿verdad? Estos son 3 ejes que insistentemente yo lo menciono, son necesarios llevarlos a cabo, que es la regulación ambiental, la regulación de tarifas y la regulación en sistema de libro de reglas. Es decir, si hay libros para el ambiente, también debe haber libros para el sistema eléctrico. También debe haber correlación con la tarifa eléctrica. Y estos 3 pues, se refiere a los que ya mencionamos, ¿no? Esto aquí hay una fuente del artículo técnico que con gusto lo podremos compartir para que no tengan que invertir. El código de red pues es un código que ya existía y existía porque es el código de transmisión, ¿no? Código de transmisión aquí se refiere a que cuando tú conectas un parque solar o un parque eólico en el POC no colapses el sistema. A nosotros en Latinoamérica nos acostumbraron desde que algunos todavía no nacíamos, pero tienes que pagar por bajo factor de potencia una multa.
Entonces, la empresa eléctrica te multa por compensación de reactivos, te multa. Entonces, es un libro de reglas que se debe de cumplir. En el libro de reglas, ¿por qué es importante? María Luisa platicaba, ¿no? Desde los años 90 hay un montón de conversión de tecnología. Bueno, los códigos de red en los años 95, 97, en el país más grande del mundo, que es la India, que tiene más población, pues la India empezó a tener cierta contribución de empezar a escribir libros de reglas. ¿Por qué? Porque esos libros de reglas empezaron a generar apagones. ¿Por qué? Porque se empezaron a conectar energías renovables, las VREs. En 2003, el 14 de agosto, un día completo Nueva York se fue por un apagón. En ese mismo mes, 14 días después, Londres, 250,000 usuarios se quedaron sin energía en otra parte del planeta. Después, Italia tuvo un apagón masivo el 28 de septiembre de ese mismo año. En estos 3 puntos del planeta, pues puedes decir por qué suceden. Bueno, ahorita se los comento. Y bueno, Latinoamérica, el 10 de noviembre del 2009, el 40% de Brasil y el 90% de Paraguay tuvo un apagón masivo. Recuerden que Itaipú, que está en Paraguay, con un solo generador puedes alimentar todo el país. Pero como ellos tienen conexión energética, pues se les fue la energía, ¿verdad? Millones de usuarios. Aquí en Bangladesh, yo nomás lo pongo como referencia, vean la India, el tamaño, y Bangladesh tiene 177 millones de personas, pero el 1 de noviembre del 2014 se fue 10 millones de usuarios con un apagón. ¿Por qué suceden? Pues porque no hay una implementación del libro de reglas. En el 97 el primer código de red se empezó a difundir en Europa en el año 2000, en España, en Portugal, y de ahí todos los países, Austria, Alemania, Países Bajos, etcétera. Todos empezaron a tener que escribir el código de red, que es poner los parámetros de los límites máximos y mínimos. Aquí, por ejemplo, en la conceptualización de tecnologías emergentes, si usted contestó, ¿verdad? En este congreso, pues ustedes van a ver oradores de los que ya hablaron, ¿no? Inteligencia artificial y machine learning, redes eléctricas inteligentes, smart grid, almacenamiento de energía o battery energy storage, hidrógeno verde, blockchain en el sector energético, biotecnología, bioenergía. Algunos de los que están sentados hacían preguntas acerca de eso, ¿verdad? Pero algunas de las que están más presentes, estas son las últimas 6 en estos días, en estas semanas, es la analítica avanzada, blockchain, IoT, Big Data. Bueno, ¿qué está sucediendo? La inteligencia artificial en Europa, aquí pueden ver, entre el 15 y el 20% de su aplicación lo están haciendo en parques eólicos. En Asia Pacífico, la inteligencia artificial ha mejorado la predicción de producción eólica en un 25%. Aquí en Noruega, más del 50% son de autos o vehículos eléctricos. El 90% de los noruegos casi que tiene un auto eléctrico. Aquí vale la pena mencionar un tema político. En nuestros países en Latinoamérica nos cobran impuestos, ¿no? Nos cobran impuestos, a veces nos subsidian el pago de energía eléctrica, pero siempre hay un cobro de impuestos. Entonces, ¿qué creen que pasó en Noruega hace muchos años cuando empezaron a poner lo que Costa Rica está iniciando a poner en estos par de años, que es los autos eléctricos? Pues dejó de cobrarles impuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque estás contribuyendo al planeta, al cambio climático. Bueno, ahora el gobierno noruego está buscando la manera de poner un impuesto a todo aquel que compre un auto eléctrico, porque sí está beneficiando el planeta, pero pues está dejando de recaudar impuestos. Es algo contradictorio, pero eso es lo que está pasando, ¿no? En Dinamarca, el 79% de todo el país de Dinamarca, que son 5 millones de personas, tienen su contribución de energías renovables eólicas, ¿verdad? Tienen solar, hidráulica. Entonces, su mix de energía completo del país es el 79%, pero tan solo en la isla de Bornholm tiene el 85% de su mix, que viene de fuentes renovables. En el tema de hidrógeno verde, pues Japón y Alemania están desarrollando infraestructuras para su producción y distribución. Se espera que en estos dos países el costo de producción por estar implementando este tipo de tecnología o uso de tecnología emergente como el hidrógeno verde esté en el orden de $2 por kilogramo para el 2030.
De ahí China pues ha superado en el tema de energías renovables por primera vez su capacidad a 1.482 gigawatts a finales de marzo 2025. Nosotros en Latinoamérica, nomás como un punto así todos los países son importantes, pero Colombia planea aumentar su capacidad al 36% con una inversión de $500 millones, ¿no? Y todo tiene que ver con normativas de cambio climático. ¿Y quiénes ponen esas normativas? Pues ya sabemos, ¿no? Ahorita está la ONU, que tiene sus objetivos ODS, por ahí alguno de las oradoras mencionaba los objetivos. ¿Y nosotros qué estamos haciendo en México? Nosotros en México, pues sí, es importante el tema de sustentabilidad, pero la sustentabilidad no también se reduce quitándole el azufre a la gasolina. Yo no sé cuánto octanaje tenga la gasolina de Costa Rica o la de Nicaragua en comparación de estas dos países, pero el octanaje se refiere pues obviamente a la calidad del petróleo, pero tiene contenido de azufre. El contenido de azufre, nosotros en México desde el 2008, 2011, se bajaron las partes por millón del contenido de azufre y ahora se llama la gasolina ultra baja de azufre o gasolina ultra baja de azufre. También se implementó el tema de diésel ultra bajo de azufre. ¿Qué sucede en México? Que a partir del 2011, 2012, cuando se implementó esta tecnología en las gasolinas y viene la integración de energías renovables con solar y eólico, México empezó a intentar hablar de qué más podemos hacer para el cambio climático. Y entonces nosotros a partir de 2015, 2016 empezamos a publicar temas acerca de cómo reduces el cambio climático, pues también con la movilidad de personas. En la India, por ejemplo, para mover un número de personas 200 kilómetros de un punto A a un punto B, solo para ir a buscar alimento utilizan un tren. Entonces el tren no es que deje de contaminar, contamina menos, pero mueve una gran cantidad en masa de personas en países como la India. Nosotros en México, aquí con estos megaproyectos que se hicieron, pues seguramente han escuchado ustedes del Tren Maya, el tren El Insurgente que está en el centro del país, el tren transísmico. La suma de kilometraje en estos proyectos es alrededor de 2,000 kilómetros y son lineales. El Tren Maya, por ejemplo, tiene 5 tramos y tiene una tecnología de corriente alterna combinada con diésel, porque si ustedes son eléctricos o ingenieros electromecánicos o electrónicos aquí, pues saben que en Yucatán, si han ido a visitar, está Chichén Itzá, pero en Yucatán hay una ausencia de gas y una ausencia de energía, lo cual quiere decir que es muy propenso a que se vaya la energía constantemente. Entonces, el presidente, pues cuando puso al ejército a declarar como decreto presidencial este proyecto, básicamente dijo, pues el ejército que se encargue, y se dieron cuenta que se les podía dar la energía en el tren, tenían que poner un sistema dual con diésel. En el tren El Insurgente es un proyecto heredado de Peña Nieto, ¿verdad? Es un proyecto de 50 kilómetros que va del Estado de México a la Ciudad de México, y el tren transísmico corta de Pacífico al Golfo de México, un poquito más de 300 kilómetros. Entonces, los transportes han sido muy importantes en Latinoamérica. Hoy, en estos días, hace unos días, seguramente en las noticias ustedes están viendo que Brasil va a hacer un proyecto de un tren rápido que correrá a 300 kilómetros por hora desde Perú, atravesando toda la comunidad andina y atravesando todo Brasil. Pero en Latinoamérica no solo Brasil está haciendo eso, ya ha habido esfuerzos de otros países, incluyendo el de ustedes. Bolivia, por ejemplo, tiene un tren en Cochabamba, que es la segunda ciudad más importante de Bolivia, que tiene 40 kilómetros. Perú, 40 kilómetros, conectando Lima, la ciudad de Lima, capital, a una comunidad que se llama El Callao. Nosotros en México con los 3 megaproyectos hasta el 2023. Costa Rica pues tiene anunciado ya un tren para el 2028. ¿Y qué estamos diciendo con esto? Que se requieren ingenieros que sí hablen de tecnologías emergentes, pero que también desarrollen esa tecnología. Entonces estamos diciendo que cuando hablamos de sostenibilidad, pues tienes que ir a la fuente más confiable, que es Scopus y Web of the Science. El WOS o Scopus, cuando nosotros hicimos una investigación de 20,000 artículos, lo que encontramos es que cuando buscamos la palabra railway con train, nos da la palabra sustentabilidad, pero resulta que si nos enfocábamos al globo de Latinoamérica, no había tantas publicaciones. Y no estamos hablando de los últimos 2 décadas, estamos hablando de casi 5 décadas. ¿Y qué sucedió? Que en estos clústeres, por ejemplo, la palabra sustentabilidad nos trae railway, sí, nos trae China, como siempre, y nos trae railroads transportation, pero la combinación de los sistemas ferroviarios
también nos dimos cuenta que cuando el presidente estaba inaugurando en el 2023 el Tren Maya, alguien se le recordó, ¿y quién va a operar el tren? No tenemos carreras de trenes, no tenemos ingenieros que estén estudiando trenes. Y en Costa Rica deberían ustedes preguntarse, ¿el Ministerio de Educación está ya abriendo carreras de trenes? ¿En Perú abrieron carreras de trenes? ¿En Bolivia abrieron carreras de trenes? ¿En Colombia tienen una carrera, una maestría de trenes? Y es lo que está sucediendo. En Latinoamérica no es solo buscar en el Scopus este análisis bibliométrico, como se le llama, sino que nos estamos dando cuenta que el latino está comprando la tecnología, está pagando el gobierno, pero no está entrenando a la comunidad que va a operar esos trenes. Entonces, el presidente a bote pronto sacó una carrera de un sistema de tecnológicos, que es el TNM, del cual yo hice la carrera de ingeniería eléctrica, y de los 256 tecnológicos, uno abrió la carrera de trenes en el 2023. Y eso porque alguien le recordó al presidente que tenía que abrir una carrera. Pues dices, bueno, una carrera en Costa Rica, en Nicaragua, en Perú, pues tarda 3, 4, 5 años tal vez, no es rápida. Entonces, para el 2026-27 va a salir ese ingeniero, pero el tren se inauguró en el 23, está corriendo de hecho ya. Ustedes tienen la oportunidad en Costa Rica, si van a inaugurar en 2028 el tren, y picarle las costillas al decano, al rector, al director de facultad, trenes, es lo que necesitamos ahora, ¿verdad? En la mañana mencionaban de GIS, y ahorita les voy a decir por qué el tema de GIS también es importante buscar gente. Bueno, miren, este es un sinóptico de 1960 al 2022. ¿Cuántas décadas son? Si las cuentan, son 6 décadas. Cuando tú combinas Railway y Latinoamérica y Tren, en 6 décadas, usando un software que se llama BoxViewer para análisis bibliométrico, pues acá 3, 4 artículos cerca de los años 2000, cuando estaba el código de red, se bajó, aquí no había CB19, pero aquí se bajó a 1, 6 artículos para el 2010, 2020, cuando entró el CB19, cuando se supone que la gente se guardó, pues tendría que haber investigación, pero no, bajó el tema de tren y ferrovías en Latinoamérica. Después de eso, bueno, vimos que el umbral de 386 publicaciones combinadas en esos 20,000 artículos, de 20,000 autores de todo el mundo, combinaban que sí es importante el tema de sustentabilidad, pero es importante tocar el tema de rail transportation, ¿verdad? Bueno, y nosotros nos enfocamos en Latinoamérica y hay solo 81 artículos en esas 6 décadas, lo cual nos trae una inquietud. Bueno, ¿qué países están trayendo sus temas? Argentina, aquí México, Europa, Estados Unidos, China de nuevo, y estos clusters que se hace con este software, pues naturalmente te da una pregunta, ¿qué estamos haciendo en México? En México con el Tren Maya, vean, en 2023 cuando el presidente inauguró el Tren Maya, pues sale el clúster igual, Norteamérica, China de nuevo otra vez, Railway, impacto ambiental, transporte urbano, es decir, el transporte también es una solución para la sostenibilidad y su país, Costa Rica, está yendo hacia eso. En la ocasión de vehículos eléctricos, yo creo que le ganaron un paso o 2 pasos más a todos los países de Latinoamérica, pero en el tema de trenes pues van un poco atrás y es como una llamada de atención no solo para Costa Rica, para los países de Latinoamérica, porque resulta que ahora también Colombia tiene otro proyecto, Perú tiene 2 proyectos más, la presidenta Sheinbaum en nuestro país tiene 4 proyectos de trenes y que en totalidad son como 3,000 kilómetros, ¿no? Entonces, aquí en las tendencias nosotros estamos haciendo, en donde yo vivo, en Cuernavaca, estamos haciendo el tema del tren de Cuernavaca a Ciudad de México. Si ustedes conocen México, alcen la mano, ¿quién ha llegado a la capital de la Ciudad de México? Casi la mitad. ¿Les gustó? Hay mucho tráfico, ¿no? Hay 10 líneas de metro para mover gente. Yo tenía un jefe, Edgar Robles, si te acuerdas, Sandra, que en paz descanse, que siempre me regañaba porque me decía, ¿por qué te quieres ir sin vehículos si yo me puedo ir en metro? Si vas a ver que yo llego primero, y siempre llegaba primero. Y es porque hay mucha población. Tan solo la capital de México tiene entre 9 y 10 millones de personas. Pero de México, ¿quién conoce Acapulco? Ya un poco menos, ¿verdad? Todos los del ICE, los del colegio, ¿verdad?
Acapulco, México, Acapulco. E intermedio está Cuernavaca, donde yo vivo. 1 hora. México, Acapulco por tierra, 3 horas y media, 4 horas. No hay tren. Antes había, ya no hay. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros viviendo aquí es donde está Cuernavaca, Acapulco, pues los del ICE y los del colegio que han ido aquí, ¿verdad? México está aquí, este pequeñito que está aquí es México, de aquí a aquí son 4 horas máximo en tierra. Si tardas más es porque pasaron a visitarnos ahí, pero por tierra son 3 horas y media en auto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos haciendo un proyecto precisamente porque la presidenta tiene esos 3, 4 megaproyectos. Estamos haciendo un proyecto de aproximadamente 55 kilómetros en simulación, que es de Cuernavaca el punto azul y Ciudad de México el punto rojo, comparado, ¿verdad? Esta es una línea no tan recta, esta es la distancia en Google Maps, comparado con Europa. España, aquí Tarragona es la roja y lo azul es Reus. Para los que les gusta la arquitectura, y por eso puse esta filmina, porque estamos en el Colegio Federado de Arquitectos, de Ingenieros y Arquitectos. Reus, creo que había un arquitecto, ¿no? ¿Sí saben quién es Reus? Reus pues es el que diseñó, construyó la iglesia, la Sagrada Familia en Barcelona. Hay una ciudad que se llama Reus en su nombre. Bueno, esta introducción, digamos, pueden ver del lado izquierdo como en el Google Maps de Tarragona a Reus son 61 kilómetros, de Cuernavaca a Ciudad de México son parecidos 55 kilómetros, en temperaturas, que es muy importante, mañana lo van a hablar con un orador, la temperatura es muy importante, 29 grados en este lado, 24 grados de confort. Aquí 66,000 habitantes, o sea, un tren para 66,000 habitantes, pues es poco comparado con el beneficio de 600,000 habitantes del lado derecho. Entonces, estamos haciendo el desarrollo del estudio de prefactibilidad del tren Cuernavaca-Ciudad de México. En comparación de uso de transporte, y pongo el ejemplo de ellos aquí, y me voy a ir un poco más rápido por el tiempo que está en el apuntador, pues vean, aquí en dióxido de carbono, el verdecito es el tren y el color café es el uso de vehículo. En la comparativa de recurso energético, el consumo de recurso energético es la segunda, la tercera es partículas, esta que está aquí, perdón que le di clic por equivocación, este es de partículas contaminantes, óxidos de nitrógeno que también es contaminante. Vean la comparación del vehículo contra el tren, el de hidrocarburos no metano. Entonces, ellos en Europa ya tienen fórmulas y algoritmos para calcular qué tan contaminante es un uso de auto con vehículo. Para hacer este tipo de proyectos no es algo que se platique, es un proyecto bastante prometedor, pero yo no sé si sabían, pero aquí ya se los adelanté, un tren como el que se está fabricando en Costa Rica, en Bolivia, en Perú, en México, los 3 megaproyectos, todos esos proyectos que están ahorita ya ahí son trenes de baja velocidad. Los trenes de baja velocidad corren de 0 kilómetros hasta máximo 199 kilómetros por hora. El tren de alta velocidad es un tren que corre a 201 kilómetros y alcanza velocidades de 300 kilómetros por hora. Decían algunos, es que Centroamérica no puede poner trenes porque Nicaragua tiene alta sismicidad. Bueno, ¿por qué no preguntamos eso a Japón, que también tiene alta sismicidad? Y su masa en dimensión de millones de personas, pues es alta. 1 kilómetro de un tren de alta velocidad, que ya estamos hablando tren bala, más de 300 kilómetros, cuesta $10 millones. 1 kilómetro, construirlo. Si ustedes quieren hacer la transformada de Fourier, pues ustedes sepan la lineal de kilometraje, de la inversión que tiene que hacer un país. Nosotros para hacer este tipo de proyectos allá, solo Cuernavaca, Ciudad de México, por cada kilómetro más o menos tiene el orden de $15 millones, ¿verdad? Multiplicado por los 60 kilómetros nos da un total en pesos mexicanos. Tenemos que medir y tenemos que hacer investigación, obviamente lo que nos dijo la colega, ¿verdad?, de ustedes, compatriota, que hay que medir, ¿verdad?, las partículas.
las partículas de ozono, las partículas de dióxido de nitrógeno, las partículas PM2.5, las partículas PM10. Entonces, aquí en estas ciudades o estos municipios, aquí le llaman creo que alcaldías en Costa Rica, estas alcaldías, digamos, pues se reúne alrededor de 260,000 datos, de los cuales, pues dices, ¿para qué vas a medir eso? Bueno, para comparar por qué yo tengo que poner un tren en una ciudad de Cuernavaca, Ciudad de México. Porque los trenes del Tren Maya o el tren El Insurgente, el tren transísmico, que es para sustentabilidad, ustedes podrían preguntar, bueno, ¿para qué lo pusieron en Tren Maya? Poco por Chichén Itzá. Bueno, un poco político fue que el presidente quiso poner eso porque la inversión decía que no estaba enfocada al sureste. Eso fue una. La presidenta Sheinbaum ahora ya está en otra posición. Es una posición de estrategia política de conexión comercial. Pero este tipo de trenes de Cuernavaca, Ciudad de México, porque es un tema que se tiene que estudiar, porque en Costa Rica, en Colombia, en Nicaragua, pues todos usan vehículos, motos, usan vehículo motor. Ustedes saben en México cuál es la carretera más peligrosa en México, se los cuento, es Ciudad de México, Acapulco. Es la número 1 en accidentes. La segunda más peligrosa, Ciudad de México, Cuernavaca. 4 accidentes por día, que suceden muertos o fracturas o daños. Es decir, la Guardia Nacional siempre está en la carretera. ¿Por qué? Porque sabe que hay 4 posibilidades de accidente en ese día. No descansa. La tercera carretera más peligrosa, los que gusta México, es la carretera de Ciudad de México a Veracruz, que es Golfo. Y la cuarta más peligrosa es Ciudad de México, Puebla, que es zona metropolitana. Entonces, ¿por qué es más importante también el tren? Porque aquí en promedio por cada 30 vehículos que entran a Ciudad de México, hay 20 vehículos que salen. Es decir, nosotros, al igual que en toda Latinoamérica, hay casetas de peaje. Entonces, la manera de ver la Guardia Nacional cuántos entran y salen es con esa caseta de peaje, ¿no? Me comentaban que ustedes tenían una caseta en el aeropuerto, que ya la quitaron, pero esa caseta de peaje pues, es una manera de medir. Entonces, nosotros en Morelos, entre 5 de la mañana y 7 de la mañana, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay entre 11,000 y 15,000 personas que van a Ciudad de México a tratarse médicamente, a estudiar o a trabajar. Yo era un ejemplo de eso. Yo iba diariamente 5 de la mañana y 4 de la tarde regreso. O sea, morelenses, así como yo, existían entre 11,000 y 15,000. Ese es otro dato estadístico. Otro dato estadístico es el tiempo promedio que usas por ir en moto o en auto o en camión, como le llaman, o en autobús. Entonces, cuando tú mides las series de tiempo, nomás quise poner una, no todas, para no aburrirlos, también por el tiempo, esta es una comparación entre 2018 y 2022 del centro de monitoreo de nosotros de Cuernavaca, y vean aquí en el cuarto mes, ¿verdad? O en el punto, digamos, 4, la comparación del CO2 en la línea naranja, que fue cuando empezó el CB19, ¿no? El CO2 empezó a bajar, como pueden ver, ¿verdad? En 2019, pero cuando empiezas a ver los otros, que es el 2018 o el 2021, pues naturalmente que está mucho más bajo, porque la gente se guardó, empezó a dejar usar el vehículo, etcétera. Entonces, ¿por qué son interesantes estas mediciones de partículas contaminantes? Bueno, ahí están las mediciones del nivel elevado. ¿Sí se acuerdan de la oradora compatriota de ustedes? Se me fue el nombre. Carolina mencionaba que la Ciudad de México, comparado a las 5 de la tarde, si pusieron atención, les voy a dar un regalo. ¿Cuánto era? ¿Cuánto? No, 21 no. ¿Quién dijo 27? 27, sí, exactamente, 27 micras. 27 micras comparado con México, que tiene 25. Cuando ya tienes 27 micras y en un horario normal, básicamente lo que estamos diciendo que es, ya es un riesgo, ¿verdad? Ya es un riesgo. Miren, PM10, 50 micras, CO2, 400 partes por millón, dióxido de azufre, 75 partes por billón es el ppb.
Ahora, ¿por qué es interesante ver estas cifras? Porque, bueno, aquí no lo van a ver, es mucha información. La presentación ya la tiene el grupo de organizador, pero aquí están los riesgos que tú puedes tener al estar respirando estas partículas. Vean esta, irritación respiratoria por ozono. Aquí dice, causa aproximadamente 22,000 muertes en Europa el estar aspirando el ozono troposférico, ¿verdad? Nosotros en el enfoque del proyecto pues, estamos haciendo el GIS, que es el sistema georreferenciado con el tren. ¿Por qué? Porque no es solo comprar el tren, es hacer la simulación, es hacer la ingeniería, es hacer los estudios eléctricos, es hacer el estudio de cortocircuito, el estudio de flujo de cargas, el estudio de coordinación, el estudio de la protección de líneas de transmisión. Entonces, aquí digamos, estamos mostrando en un ejemplo, voy a ponerle mute, espero que no tenga el audio, pero un ejemplo, ¿qué simulamos? Bueno, se puede poner la subestación, que son los bloques de color azulito, la línea verde, pues es el tren, es la línea del tren, se puede poner el alto, se puede poner la separación entre los rieles, se puede poner el nivel de tensión que se va a alimentar el tren, y ya que tú pusiste ese diagrama unifilar, que muchos de los oradores le pusieron muchos nombres, modelo matemático, modelo eléctrico, Intelligent Angle Line Diagram, le pusieron gemelo digital, algunos más jóvenes le dicen Digital Twin, ¿verdad? El gemelo eléctrico es lo mismo el modelo eléctrico. Entonces tú puedes comparar del lado izquierdo las subestaciones, el sistema georreferenciado del lado derecho y tienes que visualizar el tren en el momento que tú estás haciéndolo, ¿no? Me voy a brincar porque ya el tiempo se acabó, pero básicamente un resumen de lo que vi en las presentaciones es cuando usted está haciendo este modelado y lo explicaba un poco María Luisa al final, y lástima que no está, sino aquí ya tendría comisión, ¿verdad? De tableros y todo eso. Le pueden llamar si quieren. Cuando tú haces el modelado, estás haciendo el análisis del sistema eléctrico, el Power System Analysis en offline. Haces el modelado, decía Rafael, haces la simulación, ¿verdad? Luego lo metes a un as-built o una obra electromecánica y estás listo para construir y comprar. Luego viene la ingeniería y procura y la puesta en servicio y te das cuenta que después vienen aquí tecnologías, que es la implementación del SCADA, perdón, se volvió ahora me está haciendo ley de Murphy esto también, el SCADA, el sistema georreferenciado, el sistema de Outage Management System, el sistema de distribución de administración, sistema de energía de administración, lo empiezas a operar. Ella decía, el EcoStruxure, bueno, EcoStruxure tiene un montón de cosas. Ella mencionó solo una, PME, y bombardeó a ustedes con muchas más, pero empiezas a ver el mantenimiento. ¿Y qué crees? Te das cuenta que cuando ya tiene 30 años el equipo, 35 años operando, el cable, el transformador, el generador, el motor empieza a fallar. Y empiezan las preguntas, ¿por qué falla? Bueno, porque empiezas a simular qué pasa si, y ese qué pasa si lo puedes ahorrar en tiempo si tienes un sistema ADMS que esté medido por las claves o indicadores que decía una oradora en la mañana, los KPIs, los indicadores de desempeño. Entonces, digamos que hay soluciones ya hoy en día que también invocan al código de red. Es decir, si tú tuvieras esta tecnología en tiempo real, en real time, pues estás diciendo que vas a llegar mucho más rápido, ¿no? Aquí esta filmina es muy tardada, lo estoy pasando muy rápido, ya no tengo tiempo, ya está en ceros, pero básicamente cuando tú estás operando o manteniendo el sistema eléctrico de potencia, tienes un montón de posibilidades de entrar. Algunos decían, ¿cómo yo obtengo los datos? Bueno, hay una marca que mencionó Rafael que tú puedes tener una tableta y ir haciendo el levantamiento de campo, ¿verdad? Y ese levantamiento lo cargas, a lo mejor tú estás ahorita aquí en San José y el ingeniero está en Guanacaste, que está bien cerca de aquí, no está bien lejos, y mandar los datos del diagrama unifilar hasta Guanacaste sin estar allá. O más allá, tú tienes el ingeniero en Lima haciendo el modelado y tienes al ingeniero en Colombia, en Bogotá, haciendo protecciones, y el otro lo tienes a lo mejor en Nicaragua haciendo flujo de carga, ¿no? Entonces hay un montón de herramientas, estas herramientas ya utilizan software, y la gestión de energías, con esto cierro, es porque hay una complejidad y una criticidad, ¿verdad?, en el uso eficiente de energía.
El 70% de las instalaciones operan con condiciones en problemas. El 90% de los sistemas de administración tienen configuraciones que tienen riesgo del tipo de monitoreo. Y entre el 10 y el 15% es por su ciclo de vida que no lo están administrando de una manera correcta, ¿no? Estas son filminas que están en artículos técnicos que podemos compartir, pero la transformación digital es llegar a que hagas bien el modelo para que tu inteligencia situacional, que es este bloque azul, te ayude a tener una optimización en el funcionamiento del equipo eléctrico primario. Bueno, aquí cierro con esta filmina. Nosotros en la Universidad Autónoma del Estado estamos tratando de conformar uno de los 90 laboratorios a nivel mundial, ¿verdad? Porque hay 89 en la medición. Hasta el 2018 hay una encuesta de 150 laboratorios en los países en donde están invirtiendo para hacer pruebas de energías distribuidas, de respuesta a la demanda, de almacenamiento de energía, de TICs, obviamente de entrenamiento de operadores en sistemas ferroviarios. Nosotros, es un camino largo. La inversión de un laboratorio de estos es alrededor de 300,000 euros. Un laboratorio ya más o menos decente son 500,000 euros. Y bueno, es un reto para Latinoamérica, no solo para nosotros en México, con un montón de megaproyectos, sino también para los países que están desarrollando estos temas. Aquí cierro, agradezco mi tiempo y una disculpa por excederlo. Perdón. 1, 2, 3, ahora sí. Le indicaba a don Luis que muchísimas gracias por su presentación. Vamos a abrir espacio de consultas también para él, si es que las hay, recordándoles que tienen que levantar la mano para hacerles llegar el micrófono. Tenemos una consulta por acá, si me ayudan alguna compañera, ya casi les llega el micrófono. Y por supuesto para don Luis, para que nos ayude a solventarlas. Sí. Hola, muchas gracias por la presentación. La consulta mía es respecto a lo que es la viabilidad económica de un tren, porque muchos políticos aquí en el país se han escudado justamente en que no es rentable y al final requiere por fuerza subvenciones para operar el tren. ¿Qué hay de cierto en esa afirmación y si existen realmente esas subvenciones de cuántos millones usualmente es lo que invierte, por ejemplo, un país como México en eso, o qué otras alternativas pueden utilizar para mitigar la carga financiera en esos proyectos? Si estuviera, ¿no hay un financiero acá? Ah, tú eres financiero, ok. Bueno, ya entiendo la pregunta, es muy buena pregunta, porque para empezar, dices, ¿por qué invertir en un tren? Bueno, cuando tienes una alta demanda de personas, se le llama dimensión poblacional, o sea, donde tienes mucha gente que mover. Por eso es que la India tiene muchos trenes. Donde tienes mucha gente que mover es donde tienes que invertir en el tren. Pero cuando ya le hablas a un financiero, pues obviamente el tren, te regalo el tren, básicamente, si tienes millones de personas que mover, tienes que invertir. La rentabilidad no es solo, decía la oradora Carolina, ¿no? No es solo dinero, es el cambio climático. Y creo que lo mencionaba bien en una de sus filminas. El mundo está acelerando su tendencia a los grados centígrados a 1.5 y el tema de los trenes, me decía un doctor, es que tu proyecto del tren pues de todas formas contamina. Y yo le decía, como los latinos le decimos a los jefes, ¿no? Sí, pero poquito menos, ¿no? ¿Por qué? Porque el tren, decía, ¿en qué contamina el tren? Cuando tú pones un tren en la selva, y por eso le daban mucho al presidente López Obrador. Decía, presidente, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental? Y el presidente era licenciado en ciencias políticas, no era un ingeniero, tampoco era financiero, pero sí sabía manejar personas a la hora de hablar. Decía, ¿dónde está el estudio de impacto ambiental? ¿Dónde está el estudio de mecánica de suelos? Entonces yo creo que al presidente lo fastidiaron con muchas preguntas, pero es cierto, cuando tú vas a poner en una selva, pues árboles, ¿no? Fauna, en donde estás en Yucatán, si les gusta Yucatán, ríos subterráneos, cenotes, agua limpia, pues natural que vas a afectar el medio ambiente. Bueno, ¿qué tanto respecto a la media mundial?
Entonces, no tanto es el dinero de emprender en la inversión al tren, sino más bien es por el tema de cambio climático. Nosotros con Felipe Calderón, lo digo abiertamente cuando estén grabando, no importa, básicamente Felipe Calderón se enfocó mucho en el tema del petróleo, ya después ustedes se enteraron por qué, pero bueno, y se fue con una empresa petrolera a un país donde promueve mucho las energías renovables, ¿no? A España, igual que Peña Nieto, ¿verdad? Pero no quieren regresar de allá. Bueno, ellos invirtieron en el tema petrolero, pero porque en ese momento era el boom. Le decía Felipe Calderón a los petroleros, tienes tantos millones de dólares para invertir, actualiza todos tus mantenimientos. Y ya iba el petrolero y decía, no, pues ya voy a empezar a comprar equipos. Le dice, no, espérate, es que el dinero es de la federación y allá hay niños pobres y necesitan mejor darle inversión ahí, espérame tantito. 2 sexenios, Petróleos Mexicanos se pasó esperando. Hoy Petróleos empezó a destartalarse. ¿Y por qué lo menciono contra la sustentabilidad? Porque sí, tenemos que ir hacia un cambio de energías renovables, pero ¿qué haces con todo lo que ya tienes? Nosotros tenemos 249 plataformas marítimas en el Golfo de México, 8 complejos procesadores de gas, 6 refinerías más una nueva, más una en Deer Park y otros 9 petroquímicas. En orden de producción, más o menos 7,000 gigawatts genera Petróleos y no es un comerciante de energía. Entonces no es tan fácil deshacerse de lo que uno ya tiene. En el tema nuclear es lo mismo. ¿Por qué invertir en una nucleoeléctrica? Vean a Bolivia. Bolivia no tiene nucleoeléctricas. Hace 5 años Bolivia, con Evo Morales, mandó a 40 investigadores a Rusia a entrenarlos para posiblemente poner una planta nucleoeléctrica en Bolivia. Y yo creo que ustedes también en Costa Rica, el tema del dinero no es solo el dinero. Yo creo que muchas veces depende del presidente, si es ingeniero o no, si es financiero o no, si es político o no. Pero es un tema ya medio escabroso que no quisiera mencionar, porque sí lo puedo decir, pero no, me omito todo eso. De acuerdo. Tenemos espacio para una consulta más en caso de que hubiera, porque yo sé que todos tienen mucha hambre y vamos a hacer el cóctel posteriormente. Entonces tenemos sí. la consulta del caballero, con él cerramos, para que no se me muevan, porque queda el cóctel de verdad, para que se queden a compartir con todos. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la charla. Yo quería consultar acerca del análisis de ciclo de vida útil, pero cambio mi pregunta acerca de cómo se manejó el tema de la inercia, por decirlo así, social al cambio, ¿verdad? Porque usted mencionaba antes que también es un tema de educación, y si bien es cierto, por ejemplo, acá podríamos hablar de un problema en el sentido de que nosotros como jóvenes estamos buscando la manera más fácil de llegar hacia nuestros destinos y estamos buscando la manera de, por ejemplo, comprarnos un auto, ¿verdad? Entonces también nosotros sabemos que existe el problema, que existe la problemática de tráfico, pero quizás nosotros mismos también nos estamos resistiendo al cambio, ¿verdad? Entonces no sé cómo lo abordaron en un caso práctico como aquí en México. En México todavía existe ese problema. En el proyecto de nosotros de Cuernavaca, Ciudad de México, los beneficiados son 2 millones de personas, comparado a Tarragona en España, que son 60,000, 70,000 usuarios, personas. Decía un doctor, cada vez que hablo de estos temas siempre te encuentras con los semidioses, ¿no? Con todo respeto a los doctores, porque saben todo, pues. Entonces decía, es que ese tramo de Cuernavaca, Ciudad de México, te vas a enfrentar con Coacalco. ¿Y qué es Coacalco? Es un municipio por ahí marcado en un tramo que se llama La Pera. Los que han manejado Cuernavaca, yo me imagino que lo conocen, porque es un tramo que forma una pera. Y ese tramo hay una pequeña población que se llama Coacalco. Y Coacalco es un conflicto social, lo que tú dices. Decía el doctor, es que cuando pase el tren por ahí, ¿ya te pusiste de acuerdo con ellos para que pueda pasar el tren? Imagínense ese tipo de pregunta. La comunidad de Coacalco es una comunidad ejidal que no aplican las reglas, que no aplican las leyes y que es de por tradición que cualquier cosa que se vaya a mover ahí tiene que haber algo en beneficio para la población.
Entonces, yo no sé si este símbolo significa lo mismo, significa, no vaya a ser que signifique otra cosa. Tiene que haber un beneficio en la población. Yo le decía, doctor, es que mi proyecto es un proyecto de ingeniería, no es un proyecto que me vaya yo a pelear socialmente con la comunidad. Pero decía, pero es que hay una vía, ciclovía, y las bicicletas son mejor que el tren. Sí, pero la ciclovía la construyeron porque no había un presidente o presidenta que estuviera pensando en sustentabilidad, y eso se tendría que poner el tren. Y tiene que pasar por Coacalco, ya sea por puentes o sea por subterráneos. Entonces el tema social de un ejemplo práctico es eso, tan simple esa pregunta. ¿Cómo tú convives con alguien que ya sabes que va a ser un problema? Coacalco, cuando ustedes vayan a Ciudad de México y pasen hacia Acapulco, son comunidades que viven del turismo, salen a la autopista y te empiezan a vender cosas y generan un tráfico espantoso. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una comunidad que tiene sus tradiciones, pero la misma pregunta social se hicieron con el Tren Maya. Diariamente en la mañanera le decían al presidente, y el estudio de impacto ambiental que usted nos dijo que nos iba a decir, el presidente lo fastidiaron y le dijo, ¿sabes qué? Esto es un decreto presidencial, que quiere decir que no puedes preguntar, no puedes decir, no puedes hablar nada de ese proyecto. A diferencia de la presidenta Sheinbaum, y no es que lo haya hecho mal el presidente, la presidenta Sheinbaum es una doctora en energía sustentable. Ella ya trae los proyectos de mecánica de suelos, de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque ya estudió el panorama en 6 años del jefe, ¿verdad? Del anterior. No, pues me van a preguntar eso, pues necesito al Colegio de Ingenieros, necesito al Centro de Ciencia y Tecnología, necesito a la academia, necesito hacer carreras de trenes. Y va un poco lento ahí todavía, porque no hay tantas universidades que estén en el tema de trenes. Los oradores aquí mencionaron tecnologías y software, y una de las cosas sociales es, ¿cómo haces cambiar al decano o al rector que le estás diciendo trenes 2028, Costa Rica, 26, tienen 3 años las universidades privadas y públicas? La UCR pues es la alma mater aquí de todos. El rector estará pensando en eso. Es algo social. ¿Y quién va a operar esos trenes? Financieros, arquitectos, ingenieros. No se le va a firmar y vender, tiene que operar alguien local. Entonces es un tema controversial, pero sí hay muchos ejemplos, anécdotas, ¿verdad? Que uno cuando está en una conferencia decía, pues que el tren contamina. Pues sí, cuando frena el tren se escucha un ruido que está sobre los 70 decibeles. El ser humano máximo puede recibir 40, pero ese sonido de contaminación es momentáneo en el frenado. Por eso es que la tecnología de los trenes más rápidos, que son los maglev, los de levitación magnética, pues son muy silenciosos, pero también necesitan una infraestructura y una capacidad de inversión, que era la pregunta de nuestro amigo financiero, que ya va a ser ingeniero porque ya está en el Colegio de Ingenieros. Muchísimas gracias a las dos consultas y por supuesto también a la solvencia que nos acaba de ofrecer don Luis. Nada más antes de despedirlo, igualmente queremos agradecerle en nombre de la Junta Directiva del CIEMI. La compañera está detrás suyo para brindarle un pequeño reconocimiento en nombre de la Junta y el fuerte aplauso también del público. Gracias.